3 minutos y seguimos haciendo esta transmisión especial de elecciones primarias con paneles, conversaciones, noticias, despachos y más. Por supuesto, ahora estamos en contacto con la doctora en Ciencia Política, socióloga, exministra de Justicia y Derechos Humanos, directora además para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Marcela Ríos. Con ella vamos a conversar sobre también el avance de procesos antidemocráticos, ¿no? Y de estos discursos también. Marcela, muy buenos días. Buenas tardes ya. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, ya me equivoqué yo, Marcela. Muchas gracias por estar acá. Son las 12:03. Sí, me pasé por unos minutitos. Marcela, comencemos esta conversación pensando en la cantidad de gente que podría acudir y pensando también en que es una elección voluntaria versus las que vamos a tener en los siguientes meses, ¿no? Que van a ser obligatorias. Sí, muy importante recordar que una elección primaria es una elección interna de los partidos o de los conglomerados donde se invita a votar a los ciudadanos en términos generales. Entonces, no hay que pensar que tiene la misma lógica de una elección habitual, digamos, de representantes. En una elección primaria, recordemos la última, y la cantidad de personas que votan, podríamos esperar hoy día, si votara 1,5 millones de personas, es el 10% del padrón. Si votara así 20% del padrón, que serían 3 millones, sería una cantidad enorme de votación. Entonces, entre 10, 15, 16% del padrón es lo que deberíamos esperar. Los rangos, si vamos a tener una buena participación o una baja participación, fluctúan entre un piso de 1,5 millones, 1,7 millones y más de 2 millones. Entonces, es difícil que en ningún momento que vamos a votar nos vamos a encontrar con largas filas o con mucha gente, como cuando vamos a votar para representantes, para presidentes, para alcaldes. Ese es un tema importante que todos tengamos en mente, ¿no? Es una elección distinta, es una elección además, como todos sabemos, de un solo sector. En otras ocasiones hemos tenido primarias concurrentes donde tanto la centro-derecha como la centro-izquierda definen sus candidaturas. Hoy día eso no es así, la derecha no inscribió primarias, no están participando, por lo tanto, solo una parte del sector político está realizando este ejercicio. Marcela, ¿qué tal? Buenas tardes, Claudio, te saludo por acá. ¿Cuál es la importancia precisamente de este tipo de procesos? Y se lo pregunto en el sentido de que hubo mucho comentario en redes sociales, en X, en fin, o en estos típicos comentarios de noticias, donde se repetían algunos conceptos, ¿no? Como de que estos procesos solamente eran una suerte de, o solamente apuntaban al beneficio de la clase política, o que era un mal gasto de dinero, que ese dinero a lo mejor se podría ir para invertirlo en otras cosas más urgentes como salud, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué podríamos decir respecto de este tipo de procesos, de su importancia y también de esas críticas, ¿no? Que pueden parecer caricaturas, pero uno las lee finalmente en redes sociales? Bueno, yo creo que son un tipo de discurso muy dañino porque toda inversión en tener una democracia más participativa, más deliberativa, es una inversión en el desarrollo del país. Invertir en democracia, en participación, no es un gasto de recursos. Uno siempre podría decir, todo proceso eleccionario implica recursos. O sea, siempre va a ser más barato una dictadura en materia de participación en la que no se le pregunta la opinión a nadie. Entonces, creo que ese es un discurso que hay que combatir fuertemente. No es la lógica con la que se evalúan este tipo de procesos. En muchos países existen primarias para definir las candidaturas de los partidos políticos, no en todos. En algunos países, como en Argentina, las famosas PASO son obligatorias. Todos los partidos tienen que hacer primarias, no tienen opción, no pueden decidir candidaturas de otra manera. Y en otros países son voluntarias, como en el caso de acá. Acá los partidos pueden elegir si las usan o no. Y después de muchos años donde ocurrían a veces algunas irregularidades, recordemos que era recurrente escuchar en las primarias no legales, antes que las administrara el CERVEL, por ejemplo, había mucha opacidad respecto de los padrones de los partidos. Habían especies de dueños de los padrones, donde algunos candidatos al interior de los partidos sabían quiénes eran los militantes y podían hacer campaña, y otros candidatos no tenían acceso a esa información. Entonces, era un sistema muy opaco, con mucha falta de transparencia y que impedía una competencia real.
Recordemos que la ley de primarias, tal como la conocemos, es una reforma legal promovida por el presidente Piñera en su primer gobierno. Justamente buscaba introducir un mayor nivel de competencia en el sistema político cuando teníamos sistema electoral binominal, y las primarias las pueden usar los partidos para elegir sus candidaturas a alcaldes, a diputados, a diputadas, a senadores y también a presidentes. Lo que hemos visto en las últimas primarias es que es muy importante porque al final quienes ganan las primarias con caudales de votos importantes, ese caudal de votos es un piso relevante a la hora de ganar la elección, ¿no? Y cuando ganó la presidenta Bachelet por amplia mayoría su primaria, ganó el gobierno. Cuando el presidente Piñera ganó una primaria por amplia mayoría, ganó el gobierno. Cuando el presidente Boric ganó la primera primaria con amplia mayoría, también ganó el gobierno. Entonces, han tenido un efecto importante. También tienen un efecto en movilizar a los votantes y a los adherentes de los partidos de cara a la elección de noviembre. O sea, es un calentamiento de motores, una movilización ciudadana que puede ayudar de manera muy significativa a la elección de noviembre. Marcela, escuchándote me puse a pensar en este ejercicio que es tan necesario, tan importante, pero que uno da por sentado a veces, que es muy relevante para la democracia el poder votar. Hay lugares del mundo donde no se puede, ¿no? No. Y en ese sentido quiero poner sobre la mesa este término, ¿no? O esta frase del cansancio electoral. Mario Herrera, por ejemplo, en la mañana, doctor en estudios sociales y políticos, de conversación con nosotros, decía: llevamos 19 procesos electorales en los últimos 4 años. ¿Puede eso estar generando que la gente diga, ¿sabes qué? No quiero más, no quiero seguir votando, a pesar de la importancia y relevancia que tiene, ¿no?, para el ejercicio de la democracia? Sí, yo creo que hay algo de eso, porque recordemos que en los últimos 5 años, producto de los 2 procesos constituyentes, a nuestras elecciones habituales, ¿no? Que además en nuestro país tenemos elecciones intermedias, ¿no? Elegimos a las autoridades regionales y municipales en medio de un ciclo de gobierno. Es muy común eso, ¿no? Que los países tengan elecciones intermedias de medio término, ¿no? En Estados Unidos son muy famosas las elecciones de medio término, y eso es habitual, pero claro, nosotros venimos saliendo de un proceso que, además de nuestras elecciones de medio término, que se retrasaron, además que el calendario electoral sufrió cambios producto del COVID. Recordemos que se atrasaron todas las elecciones, en su momento tuvimos que atrasar las elecciones municipales en ese momento, y después se agregaron 3 plebiscitos y 2 elecciones de representantes a los 2 procesos constitucionales, o sea, 5 procesos electorales más de los habituales en un plazo de 4 años. Y eso es totalmente excepcional. Se cambió además del voto voluntario a voto obligatorio. Entonces, en términos electorales, es real que la sociedad chilena ha estado bajo un proceso de estrés electoral, si se quiere, producto de la introducción del voto obligatorio, que generó un cambio paradigmático, pero también producto de los procesos constituyentes. Entonces, creo que es efectivo que las personas pueden estar cansadas, en particular, por ejemplo, a quienes les ha tocado ser vocales de mesa en muchas elecciones seguida. Efectivamente es un peso importante, pero recordar que después de la elección de noviembre volvemos al calendario normal y vamos a tener un respiro de por lo menos 2 años de no tener que volver a votar hasta las próximas elecciones municipales. Así que concuerdo con la opinión, este ha sido un periodo excepcional y ya pronto volveremos de nuevo al calendario habitual. Uh-huh. Marcela, siguiendo un poco la línea de la pregunta de Constanza y también de lo que mencionaba en su respuesta, quería agregar algo más, ¿no? También un ingrediente a esta situación, porque efectivamente estamos viendo muchas elecciones, muchas instancias en las cuales la ciudadanía es convocada a participar, pero las condiciones de vida o las condiciones en las cuales la ciudadanía se mueve no han cambiado mucho durante los últimos años, y vivimos un periodo en el cual se pusieron sobre la mesa una serie de demandas, que fue el periodo del estallido social sobre la mesa,
mesa, y ahí uno se pregunta si hay un riesgo, ¿no? En el sentido de que esta desafección que sabemos que ya existe entre la ciudadanía y sus dirigentes o dirigentes políticos se pueda acrecentar más si es que efectivamente ven que, ok, somos convocados a votar, pero ¿qué recibimos a cambio? ¿Qué nos está llegando a nosotros de este llamado que se nos hace a participar constantemente en estas elecciones y que finalmente diga, bueno, pero ¿qué saco yo con esto? ¿Qué gano yo finalmente participando de este tipo de procesos? ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, yo creo que también es importante la forma en que se habla de política, y una de las cosas que yo veo con preocupación es que muchas veces los medios de comunicación reproducen permanentemente discursos antipolítica y antidemocracia, ¿no? O sea, creo que ahí hay una crítica muchas veces injustificada. Si queremos ver, por ejemplo, una parte importante de la movilización del estallido era por un cambio al sistema de pensiones. Llevábamos 3 gobiernos, 10 años esperando una reforma de pensiones que finalmente se logra materializar. Tenemos reforma de pensiones, desde septiembre, se aumentaron la pensión básica universal, tenemos copago cero en FONASA, hay 40 horas, o sea, no es que la política no tenga efectos en distintos sentidos, o sea, hay cambios con todos los gobiernos, hay cambios. Yo decía recién las primarias del presidente Piñera, nosotros en Chile hace 10 años atrás el postnatal era de 3 meses, ahora es de 6 meses, los hombres tienen 5 días, que es muy poco. Yo creo que todas concordamos que necesitamos que los hombres también tengan un poco de postnatal más largo. O sea, no es que el país esté estático como estaba hace 50 años, se han ido produciendo cambios relevantes, y lo que sí es cierto es que los tiempos de la política y la democracia son tiempos a veces más lentos de los que quisieran las personas. Y vuelvo al punto del dinero. O sea, cuando nosotros queremos escuchar las voces de todos los actores, cuando queremos procesos participativos, el valor de la democracia no es la rapidez. O sea, un régimen de gobierno, si uno dijera cuál es el principal, digamos, factor positivo de un régimen democrático, no es necesariamente que sea más rápido, ¿no? Es que es más inclusivo, es que escucha las voces de las personas, es que nosotros podemos decidir qué propuesta es la que nos convence, es que nosotros podemos decidir a nuestros representantes, es que podemos decidir una serie de factores. En Chile, de hecho, además, votamos menos que en otros países, porque en muchos otros países se vota por muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estuve hace poco en Uruguay. La Corte Electoral de Uruguay organiza las elecciones de las universidades, de los centros de estudiantes, organiza las elecciones de los consejos consultivos de la seguridad social. En países como Uruguay, por ejemplo, hay democracia directa, mucho plebiscito, porque los ciudadanos pueden juntar firmas para hacer consultas ciudadanas. Siempre en Estados Unidos escuchamos que cuando se va a votar, se vota por legalizar la marihuana, por el aborto, se vota por los jueces de primera instancia, se vota por los representantes de los consejos educativos. O sea, muchos países tienen muchos mecanismos de participación adicionales a los que tenemos nosotros, también en Suiza. Bueno, podemos seguir dando ejemplos, ¿no? Entonces, la participación a través del voto es un pilar fundamental para las democracias. La democracia no se agota en el voto, pero sin voto, y como vimos, por ejemplo, también la experiencia de Venezuela del año pasado, sin elecciones limpias, concurrentes, transparentes, no hay democracia, ¿no? Y entonces es muy importante este tipo de ejercicios de hoy día, aunque haga frío, ya está saliendo el sol, por lo menos en Santiago. Yo también diría que todos quienes se sienten convocados por los candidatos y las candidatas del progresismo, que se sienten parte del mundo de centro-izquierda, que hagan el esfuerzo, o que no se sienten parte del mundo centro-izquierda, son independientes, no tienen afiliación, pero tienen interés por incidir en quién puede conducir los destinos del país, que hagan el esfuerzo y vayan a votar. Va a ser un voto muy rápido, hay solo 4 nombres, una papeleta, y hay poca gente votando en general, así que se van a demorar muy poco. Y el CERVEL, hay que decirlo, en su buena reputación y alto nivel de confianza también se debe a que ha hecho mucho esfuerzo para que todos tengamos lugares de votación que nos queden relativamente cerca de nuestros domicilios, para que sea fácil poder acceder a los lugares de votación.
Marcela, estamos conversando con Marcela Ríos, doctora en Ciencia Política y exministra de Justicia y Derechos Humanos. Bueno, además, es importante decirlo, Marcela es directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Quiero seguir la línea de el tema comunicacional, ¿no? Que bueno, tienen culpa los medios de comunicación, pero quizás también los mismos partidos que defienden la democracia o los sectores políticos que defienden la democracia, ¿no? Porque hay quizás dificultades para comunicar, o quizás históricamente no se ha hecho de la manera o de la mejor manera para comunicar la retribución que da a las personas, lo decía Claudio, lo explicaba de alguna forma, la retribución que da a las personas de la democracia, tanto así que discursos, por ejemplo, que le prometen a la gente seguridad o más estabilidad económica a cambio de entregar ciertas libertades o cierta parte de la democracia, toman mucha fuerza, no solamente en la carrera presidencial chilena, sino que en el mundo, ¿no? ¿Cómo se sopesa esa situación? Marcela, dejamos de escucharla, creo que se muteó. Escucharnos por alguna razón. Perdón. Sí, yo decía justamente que es importante también estos momentos de democracia, porque son también una pausa para poder informar mejor, ¿no? a las personas. Y muchas veces, al calor de las elecciones, los candidatos, las candidatas, los partidos ofrecen cosas que saben que en realidad no pueden cumplir. Porque muchas veces, no sé, yo digo, respecto de seguridad, no voy a poner fin a la inseguridad, algo como eso, o que con mano dura vamos a terminar, o qué sé yo, o cosas de distinta índole, que requieren procesos largos de solución, ¿no? En ningún país hay criminalidad cero, pero además se necesita presupuesto, se necesita aprobar leyes en el Congreso, se necesita cambios en el funcionamiento de las policías, se necesita trabajar con la fiscalía, o sea, en general el trabajo para cualquier tema de política pública requiere tiempo, y ahí hay una tendencia por parte de los partidos y candidaturas a ofrecer cosas que son simples, como para que las personas entiendan fácilmente, pero no hay un trabajo honesto de discusión, porque claro, si yo dijera todo esto, nadie votaría por mí, digamos, o sea, ¿quién va a querer votar por algo que suena tan complicado y extremo? Entonces, efectivamente, pero creo que además estamos en un contexto global donde se han ampliado muchísimo los discursos en contra de la democracia y de la política, ¿no? Hay una tendencia a sectores autoritarios, populistas, a denostar la política, los partidos, estar permanentemente hablando en contra de la política. Por ejemplo, lo que tú planteabas al principio, ¿no? Que en vez de pensar que unas primarias son una apertura transparente para aumentar la participación y la incidencia, o sea, de la incidencia de la ciudadanía en quiénes son los candidatos, porque si no los partidos se podrían juntar los secretarios generales y los presidentes en una sala, 4 personas, y tomar las decisiones respecto de quién va a ser el candidato o la candidata. Acá se ofrece una oportunidad a los ciudadanos de poder incidir, pero se interpreta eso como un gasto, ¿no? Como un derroche de recursos en vez de como un proceso de inclusión y participación. Entonces, es cierto que estamos en un momento global, particularmente complejo, y que además, si estos discursos podrían haber existido hace 30 años atrás, no tenían las redes sociales, ni la inteligencia artificial, ni los instrumentos que permiten que cualquiera de nosotros haga un video en 2 segundos, si tiene habilidades tecnológicas, si tienes muchos seguidores, tú puedes decir cualquier cosa. Además, las personas también muchas veces tienen dificultades en distinguir en lo que es un medio de comunicación formal, donde los periodistas hacen su trabajo y verifican la información que están compartiendo, y lo que es un canal de YouTube de un influencer que tiene un canal con 2 millones de seguidores y puede decir cualquier cosa, la mitad de las cuales son mentiras. Entonces yo creo que estamos en un contexto particularmente difícil para poder proteger la democracia. Es una cosa, por lo menos desde idea, que a nosotros nos preocupa mucho, que estamos trabajando en toda América Latina y en el mundo, de cómo combatimos estos contextos. Los órganos electorales, incluyendo el CERVEL, pero otros órganos electorales de América Latina están trabajando fuertemente también
para buscar formas de combatir estas formas de desprestigio y de mal uso, digamos, de las tecnologías. No sé si supieron, por ejemplo, un buen ejemplo de lo que pasa en Argentina, poquito antes de las elecciones subnacionales que ocurrieron hace poco tiempo. Se viralizó un video del presidente Macri diciendo que habían decidido bajar a su candidata a la gobernación de Buenos Aires, eh, y que apoyaran el candidato oficialista apoyado por el presidente Milei, y era un video con el presidente Macri, con su rostro, con su voz, y que era falso, que era producido por inteligencia artificial 2 días antes de la elección. O sea, estamos hoy día también en ese contexto global. Sí, no, y efectivamente también cada día la gente prefiere escuchar lo que quiere escuchar más que cualquier otra cosa. Se aumentan los clivajes, ¿no? Y ahí finalmente el diálogo democrático se interrumpe. Por último, Marcela, nos quedan unos minutos, pero le quería hacer una pregunta que quizás a lo mejor va un poco más allá respecto de lo que nos convoca hoy en día, pero a propósito que estamos hablando de participación, durante sobre todo la discusión del primer proceso constitucional que fracasó producto precisamente de lo que se decidió a través del voto popular, se habló mucho respecto de avanzar en términos de participación ciudadana en la democracia, de expresarse solamente o mayoritariamente a través del voto a otro tipo de acciones. ¿Es posible precisamente profundizar la participación ciudadana dentro del ámbito democrático más allá de que sea convocada periódicamente a elegir a sus representantes de una democracia representativa, una participativa, como se habló en su momento? Sí, mira, hay muchos mecanismos que existen en el mundo que complementan la democracia representativa, ¿no? Bueno, por de pronto estos mecanismos de democracia directa que mencionaba antes, ¿no? Plebiscitos, consultas, que son complementarias a elegir representantes. Pero también hay otras formas de democracia más deliberativa, consultiva, si se quiere, donde, por ejemplo, consejos asesores, los foros, digamos, de diálogo, donde hay comisiones de asesoría, donde las instituciones del Estado, por ejemplo, mecanismos a veces poco conocidos, por ejemplo, el Senado tiene senador virtual, no sé si alguna vez lo han visto, un mecanismo que te mandan los proyectos de ley y la gente se puede meter y opinar. Hay muchos mecanismos en el mundo de este tipo. En nuestro país hay mucho espacio para innovar y para ampliar. No es fácil porque no siempre, así como decíamos, las personas están cansadas de votar, a veces se abren estos mecanismos y las personas no necesariamente siempre los usan. Pero sí es importante que el Estado busque, y hay distintas leyes y formas que el Estado busca acercar las decisiones. Es muy importante que además de ir a elegir representantes cada 4 años, podamos opinar sobre la instalación de una planta procesadora, como hemos tenido muchas veces en nuestro país protestas, que se les consulte a la ciudadanía antes de instalar, por ejemplo, una minera, todo el debate sobre Dominga, una represa, como fue en el sur. Los temas ambientales son muy importantes, por ejemplo, las personas quieren opinar. Tenemos, por ejemplo, mucha conflictividad respecto de los basurales, o sea, dónde hacer una carretera. Hay cosas que a las personas les importan y los municipios y el Estado, los ministerios podrían abrir mucho más frecuentemente espacios de consulta, de deliberación, no necesariamente votando, pero a través de reuniones, de consultas, pero no basta con hacer esas reuniones y consultas y con procesos consultivos, ¿no? La clave es que esas opiniones sean escuchadas, porque si no, obviamente no hay un incentivo para acudir a ese tipo de instancias si luego no son escuchadas. Entonces, existen mecanismos, pero seguimos teniendo mucho espacio para mejorar y para ampliar esos mecanismos en la democracia en Chile. Nos quedan poquitos minutos, Marcela, ahora sí, pero cortito, si nos puedes comentar sobre el fenómeno de que en Chile quizás no nos gusta tanto votar. Está esta sensación de que los adultos mayores tienen más valor por votar y van a votar sagradamente, independiente si es voluntario, si es obligatorio, etcétera. Y da la impresión de que en Chile, más allá de esta situación también, o de esta lógica de que, claro, uno vota y al otro día hay que trabajar igual, también está esta sensación un poco de que falta querer involucrarnos.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Falta educación quizás? ¿Cuál es el análisis ahí? Mira, yo cuestionaría también ese supuesto. Nosotros llevamos como 4 elecciones con voto obligatorio, con 85% del padrón votando, vemos que los datos hace rato, es cierto que los datos de adultos mayores votaban más, pero los jóvenes digamos, de 18, que recién les toca votar, también votan en altas medidas. De hecho, antes de pasar al voto obligatorio, el grupo de la población que menos votaba era el grupo intermedio, ¿no? Como entre 35 o 50 años. Era un voto con y los hombres menos que las mujeres. También recordemos que antes de que se juntaran las mesas, pero también con las encuestas vemos que las mujeres siempre han acudido a votar más que los hombres, en particular entre los jóvenes. Entonces, creo que tenemos una situación diversa. Yo creo que no creo que sea cierto que a los chilenos no les gusta votar. Yo creo y tengo la sensación de que sí. Estamos en un momento donde hay demasiado discurso antipolítica que instala estas verdades, pero que en realidad no necesariamente se condicen con la realidad. Y también creo que es cierto que estamos, como decía antes, en un momento de un poco de estrés electoral, ¿no? Con este super ciclo tan recargado y, insisto, excepcional. También recordarle a las personas que esto que no es habitual, que nunca antes en la historia del país habíamos votado todos los años, y que tiene que ver con el COVID, que atrasó elecciones, y también con con 2 procesos constituyentes que aumentaron en 5 las elecciones en un corto plazo. Pero volvemos a nuestro calendario habitual y vamos a estar votando cada 2 años de nuevo, y creo que ese es un tiempo suficiente para que las personas puedan concurrir con voto obligatorio tranquilamente a poder elegir a sus representantes. Marcela Ríos, como siempre, muchas gracias por estar acá presente en la radio. Bueno, y hoy día todos pendientes, porque lo decisivo, como decía antes, si puedo dejar una última idea sobre participación. Menos de 1,5 millones, menos de 1,7 millones va a ser un mal resultado, digamos, en términos de participación, pero hay que tener ojo para ver si es que el efecto de voto obligatorio termina incidiendo y la participación, si es más de 2 millones, 2,10 millones, va a ser una participación muy positiva. Así que ese es el rango para que tengamos un punto de evaluación, y vamos a tener resultados muy tempranos. Seguramente 6:20, 6:30 ya todos sabremos cuál es el resultado de la elección de hoy. Así que todavía hay tiempo para ir a votar. Muchísimas gracias, Marcela. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buen día. Y luego de esta conversación con Marcela Ríos, exministra de Justicia, también hacemos una pausa en esta primera edición de Radio Análisis. Mira, estoy como en la semana, me devolví en el tiempo. En esta transmisión especial de Radio Universidad de Chile en estas elecciones primarias. Ya regresamos. Ya volvemos. Son curiosas las exigencias. Quieren un aumento del 20%.